Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo: Sol rompiendo. Parte 1. El mundo que los rodeaba se volvió negro antes de que el pequeño grupo se encontrara en el techo plano de la Torre Hokage. Estaban en medio de Konoha rodeados por varias personas. En efecto, Minato entrecerró los ojos y escudriñó a una Kunoichi. Conozco a esta mujer. La gente a su alrededor comenzó a gritar y señalar algo, y Minato inconscientemente siguió sus dedos y se congeló ante la vista. Era el monumento al Hokage. Sus ojos temblaron cuando vio la caca roja en la cara del segundo, y los dos remolinos de colores en sus propias mejillas de piedra y tenía pestañas. Ja. Escuchó un bufido divertido de Jiraiya. Te queda bien, mariquita. Los fuertes gritos impidieron que Minato replicara. Alto ahí. Pagarás por esto. Cállate, idiotas. Puedo hacer lo que quiera porque soy el único e increíble Uzumaki Naruto. Minato finalmente vio una mancha naranja que le gritaba. Un niño pequeño, de unos 12 años, con mechones rubios. La sangre en sus venas se congeló de repente cuando un hombre lo atravesó. El hombre estaba vestido con el tradicional chaleco Chuunin verde de Konoha, completo con el remolino de Uzumaki en su espalda. Minato escuchó otro par de pasos y el familiar e irritado murmullo del viejo líder murmuraba detrás de él. No tuvo que darse la vuelta. Una versión de Sarutobi se detuvo junto a él un momento después, mirando el monumento destrozado en lo que solo podría describirse como el epítome de la frustración. El mismo Sandaime, sin embargo, tenía más arrugas y manchas hepáticas en el rostro, y el pelo blanco. Uzumaki Naruto. ¿Qué diablos haces durante el tiempo de clase? Gritó el Chuunin frente a él, pero la escena de repente dio paso a una oscuridad total. Tres jóvenes genin estaban sentados en una azotea con un Itayate nuevo y brillante. Un chico de pelo negro, uno rubio y una joven de pelo rosa. Sakura, reflexionó el Hokage. Aquel cuya versión anterior ya había visto. Sus ojos se dirigieron a la última persona, e inmediatamente dio un paso atrás y contuvo el aliento. Es vuestro turno de presentaros ahora. El niño rubio gritó su nombre nuevamente, luego comenzó a murmurar sobre ramen, pero Minato fijó sus ojos en el hombre mayor, en el cabello plateado puntiagudo que desafiaba la gravedad, la inconfundible máscara azul oscuro en su rostro y el Itayate que se escondía cuidadosamente su ojo izquierdo. Mi sueño es superar al Hokage y que la gente de esta aldea reconozca mi existencia. ¿Existencia? ¿Hokage? ¿De qué está hablando ese niño? Las palabras salieron de los labios de Minato sin que él se diera cuenta. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron al notar la expresión confusa de su antiguo alumno. Volvió a mirar el recuerdo del chico, todavía divagando con una sonrisa triste y comprensiva en su rostro. Ahora comprendió su anhelo. Las bromas. Todo lo que hizo fue llamar la atención. La imagen se volvió borrosa y se oscureció nuevamente. Ahora estaban en un claro al lado de tres postes, el niño rubio asegurado al del medio. El hombre anterior que se parecía a Kakashi estaba en el medio. Aquellos que rompen las reglas del mundo ninja son basura, pero ¿sabes qué? Aquellos que no cuidan de sus camaradas son menos que basura. El movimiento de su máscara y la forma en que sus ojos se arrugaban con genuino buen humor insinuaban la amplia y orgullosa sonrisa en su rostro. Todos ustedes pasan. A partir de mañana, el equipo 7 comenzará sus funciones en Konoha. El corazón de Minato golpeaba contra sus costillas como si quisiera liberarse de su pecho, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Escenas cortas comenzaron a aparecer frente a sus ojos y emociones extrañas se abrieron paso en su alma. El niño rubio se enfrentó a un ninja cazador enmascarado en medio de una espesa niebla. Miedo. Una niña o un niño joven de cabello negro le sonrió en la siguiente. Cuidado. Una máscara de porcelana se hizo añicos. Traición. El nuevo equipo 7 se paró frente a dos tumbas recientes. Determinación. El Kakashi mayor les entregó un formulario de solicitud para el próximo examen Chunin. Excitación. El rubio golpeó su palma contra un escritorio, declarando que se convertiría en Hokage incluso si tuviera que seguir siendo un genin para siempre. Coraje. Saltó entre el Uchiha y una serpiente gigante. El impulso de proteger. Luego, se enfrentó a un Inuzuka en un ring de batalla familiar. Los rostros de los espectadores estaban plagados de duda y condescendencia. Desafío. Las escenas finalmente disminuyeron y se encontraron en una habitación de hospital. Tres chicos estaban uno frente al otro. Uno de ellos era obviamente un joven Nara, los otros eran el chico rubio y otro con cabello castaño corto, puntiagudo y profundos anillos negros alrededor de los ojos.
El pelirrojo llevaba una enorme calabaza en la espalda y el kanji amor estaba grabado en la pálida piel de su frente. Minato frunció el ceño cuando los ojos del niño brillaron con obvia locura, su voz temblaba de emoción mientras declaraba que su madre recibiría su sangre. La arena comenzó a salir de la calabaza que tenía en la espalda, flotando amenazadoramente alrededor de los niños. El Hokage escuchó horrorizado mientras el niño contaba su historia, que su padre, el Kazekage, intentó asesinarlo innumerables veces, que tenía un verdadero monstruo dentro de él. La mente de Minato vagó por un segundo. El sello. Su viaje a Suna con Toroku. La preocupación de Toroku por el bebé, no podría ser. Jiraiya simplemente sonrió con orgullo cuando el niño defendió a su camarada, sin saber los pensamientos de su alumno. La escena volvió a cambiar. El chico rubio ahora estaba gritando y señalando con el dedo a un hombre de pelo blanco. ¿Quién diablos eres tú? Minato no pudo contener la sonrisa engreída en su rostro cuando vio la familiar cerca de madera de las aguas termales de Konoha. El santo maestro del monte Myoboku, también conocido como el Gran Toad Sannin. Recuérdalo. Minato tropezó hacia adelante cuando algo lo empujó por detrás. Miró de reojo a la versión más joven del mismo hombre, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos y ligeramente abiertos. Ahora fue el turno de Jiraiya de confundirse. El niño no lo conocía. ¿Por qué no conocía a su padrino? ¿Qué diablos pasó? No me importa. Noqueaste a mi maestro, e incluso si él era solo un pervertido encubierto, se suponía que me enseñaría toneladas de cosas. Tengo que volverme más fuerte para los exámenes Chunin. Asume la responsabilidad y ayúdame con mi entrenamiento. Odio a los mocosos groseros e irrespetuosos. Y no me gustan los hombres. El tan familiar puchero apareció en el rostro del recuerdo en un instante, cuando se alejó del grosero mocoso. Pero el chico no lo decepcionó fácilmente. Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Sexy Shinjutsu. Minato observó con un tic en el ojo cómo la versión mayor de su sensei babeaba ante la vista y casi de inmediato aceptó la solicitud de entrenar al niño rubio. Sin embargo, también pudo escuchar cómo su propia versión resoplaba divertida. Obviamente se sacudió el shock anterior gracias a la vista de la chica desnuda. Su sensei se rió perversamente mientras la chica desnuda sacudía su cadera desnuda de manera sensual. Nuevas imágenes surgieron con mayor velocidad hasta que desaceleraron una vez más. Ahora estaban en medio de un ring de batalla desconocido, enfrentándose a un chico mayor con un Byakugan. Una batalla entre el gran monstruo del desierto y Gamabunta, pero que se ralentizó hasta que dos niños quedaron tirados en el suelo, magullados y ensangrentados. Por un momento todo estuvo en silencio. Luego, sin previo aviso, todo se volvió negro y frío. Estaba lloviendo, se dio cuenta Minato después de un minuto mientras miraba la tumba frente a él. El aire a su alrededor estaba pesado y denso por la tristeza y el dolor. La emoción irradiaba. Fijó sus ojos en el retrato de su predecesor cuidadosamente colocado en medio de un nuevo monumento. Finalmente apartó la mirada para mirar a su lado, donde estaba el pequeño niño rubio, todavía herido, probablemente de su batalla anterior con el pelirrojo. Al menos estaba vendado. Un niño más pequeño frente al rubio comenzó a sollozar, y el Chunin de la primera escena se agachó y lo abrazó con fuerza. Alguien a sus espaldas susurró venganza contra Orochimaru por matar al tercero. La escena cambió una vez más, el funeral fue reemplazado por las paredes desordenadas de un bar. La aldea oculta en la hoja ha emitido una solicitud para que seas el quinto Hokage. Minato entrecerró los ojos y un fuerte grito ahogado resonó en dirección a su sensei. Esperaron con aprensión a que la conocida mujer rubia finalmente diera su respuesta. El Jiraiya mayor, sin embargo, no estaba bajo tal restricción. Entonces, Tsunade, ¿responderás al llamado de nuestra aldea? Como para restar importancia a la severidad de la petición, los delicados rasgos de la mujer se arrugaron en una mueca de molestia. Renuncio. ¿Qué demonios? El chico rubio estaba fuera de sí, gritándole a Tsunade, pero la mujer lo ignoró. Ella, en cambio, se volvió hacia Sannin con el ceño fruncido y señaló con un dedo al chico. ¿Quién es el niño? Mi nuevo aprendiz, Uzumaki Naruto, respondió el sabio, con una pequeña y orgullosa sonrisa tirando de sus labios, pero la expresión contenida solo sería reconocible para su propia versión más joven. Lástima que su atención estaba fijada en Tsunade, observando cómo ella se movía en su asiento y su pecho subía y bajaba. Podía sentir el dulce olor que tanto extrañaba, pero lo más probable es que fuera de sus propios recuerdos. Finalmente, con una fuerza de voluntad inhumana, contuvo su conciencia de regreso a la escena. Jiraiya es incluso peor que el anterior.
En términos de apariencia, habla e inteligencia, Jiraiya dejó escapar una carcajada junto a Minato, pero el Hokage no reaccionó en absoluto. No hubo ningún gruñido molesto, ni ningún tic, nada como supuso que sería. Con un profundo suspiro, volvió a la escena. ¿Qué se supone que significa eso? La versión mayor de Jiraiya se encogió de hombros. Es difícil para cualquiera ser comparado con el Yondaime. Él era absolutamente el mejor en las artes shinobi. Pero incluso con eso, el cuarto murió rápidamente, murmuró suavemente. Dio su vida por su pueblo al igual que Sarutobi. Sus rasgos se endurecieron con disgusto. Ser Hokage es una mierda. Nadie más que un tonto lo haría. El cuerpo del joven se tensó por las emociones confinadas, pero explotó al momento siguiente. Saltó sobre la mesa, su ira aumentó y sus músculos temblaron brutalmente por los sentimientos abrumadores que también los invadían. Furia. Incredulidad. No perdonaré a nadie que hable mal del viejo o del Yondaime. Minato perdió la compostura ante eso. Dio un paso atrás y chocó con Jiraiya, que se quedó allí parado, con el rostro inexpresivo como papel blanco, pero sus ojos cuidadosamente observadores con dureza. La mente anteriormente vacía de Minato se llenó de pensamientos inquietantes. Su alma oscilaba entre la negación y la aceptación a una velocidad increíble, el proceso prácticamente vertiginoso. Si esto es si yo morí, si él es mi, ¿por qué me llama Yondaime? ¿Por qué no me llama papá? Como último recurso, se giró para mirar los ojos muy abiertos y el rostro pálido de Inoichi. El veterano interrogador fijó sus ojos en los de Minato y lentamente sacudió la cabeza. Esos son recuerdos reales, Minato. Puedes sentir las emociones incluso detrás de mi barrera mental. Esos son reales. Los ojos de Minato se abrieron en shock. Eso es imposible. Divertido. Ese fue también el primer pensamiento de Inoichi después de la primera escena en lo alto de la oficina del Hokage, e inmediatamente trató de buscar signos de fabricación, pero no encontró ninguno. Las emociones del chico eran tan abrumadoras, tan claras que incluso se filtraron a través de su jutsu protector. No había posibilidad de que fueran inventados. El entorno, los pequeños detalles, la imagen envejecida de Shikaku, incluso hasta la misma pequeña grieta que Inoichi sabía que estaba en la esquina de la torre Hokage, eran demasiado perfectos. Y el chico no estaba peleando. La conexión era estable y el flujo fluido y continuo mientras elegía los recuerdos que aparecían. De repente, se encontraron en medio de una batalla. Minato vio a Orochimaru y al Jiraiya mayor y también a la aterrorizada Tsunade en medio de un charco de sangre. El niño rubio cayó al suelo frente al aterrorizado Sannin, la escena parpadeó en negro mientras el niño estaba al borde de la inconsciencia. Podían escuchar la voz de Tsunade resonando a su alrededor, gritándole al niño que no muriera, que no se rindiera. Al final, el mundo que los rodeaba se volvió a aclarar una vez más, pero solo por una fracción de segundo, cuando el niño tomó el conocido collar de cristal. Observaron cómo Tsunade colocaba suavemente el collar alrededor de su cuello, las voces a su alrededor se volvían claras y luego se amortiguaban de vez en cuando mientras el niño entraba y salía de la conciencia. Escucharon la vacilante conversación de fondo entre los tres Sannin. Escucharon mientras Tsunade declaraba su posición como Godaime Hokage. Esas fueron las últimas palabras que pudieron escuchar antes de que el cuerpo del niño abandonara la lucha y cayera en la inconsciencia. Otra serie de imágenes cortas comenzaron a aparecer frente a sus ojos. Breves recuerdos de peleas, entrenamientos, imágenes de un Jiraiya sonriente mientras caminaban uno al lado del otro por las calles de pueblos distantes. Las imágenes finalmente disminuyeron. Un grupo de shinobi de Konoha se paró frente a un escuadrón de 3 personas junto a los enormes muros de arenisca de Suna. Jiraiya miró a su alrededor e hizo una mueca cuando vio a la bestia verde más vieja en el fondo, balbuceando en voz alta sobre las llamas de la juventud, un Kakashi cansado sentado y sin mencionar el sufrimiento en su espalda. El chico rubio dio un paso adelante para enfrentar al mismo chico de antes. Sin embargo, ambos parecían mayores por al menos 2 o 3 años. Arena suave comenzó a fluir y levantó la mano del chico rubio para encontrarse con su compañero para un apretón amistoso. Minato entrecerró los ojos mientras observaba a los 3 shinobi Suna. Alguien gritó desde el fondo, y un Jounin salió corriendo de la entrada, la misma, pero versión mayor, del hombre que los escoltó por toda la aldea cuando estaban allí junto con Toroku. Kasekage-sama. Lo siento, pero el consejo de la aldea solicita su presencia inmediata. El chico de cabello castaño rojizo asintió, pero su mirada todavía estaba fija en el rubio suavemente sonriente. Uzumaki Naruto. Gracias.
El llamado Kage hizo una reverencia real, profunda y respetuosa hacia el adolescente, quien se rascó las mejillas sonrojadas avergonzado. Jiraiya dejó su boca abierta. ¿Un Kage inclinándose ante un shinobi de Konoha? No. A Naruto. A su ahijado. Una amplia y orgullosa sonrisa se dibujó en su rostro. Gaara, ten en cuenta que obtuve un favor adelantado de tu parte cuando soy el Hokage, después de que Tsunade Bachan finalmente admitiera que es demasiado mayor. Una suave sonrisa. Cuando llegue el momento, te haré ese favor, Uzumaki Naruto. Tienes mi palabra. La escena fue reemplazada por la oficina del Hokage, llena de gente con miradas preocupadas en sus rostros y sapos. Jiraiya levantó una ceja y dio un paso adelante. Sus ojos estaban pegados al pequeño y viejo sapo. La mirada de Minato se dirigió hacia Tsunade sentada detrás de la mesa, con la barbilla apoyada en los dedos cruzados. Sus ojos estaban oscuros y atormentados, extrañando el brillo que él recordaba y amaba tanto. Tenía el mismo aspecto que tenía justo después de la muerte de Dan Inabaki. De repente, papá se volvió hacia el niño vestido con el mono naranja vibrante. ¿Entonces este chico es alumno de Jiraiya-chan? Un ceño fruncido apareció en el rostro del adolescente, que no podía tener más de 16 años, tal vez media cabeza más bajo que el rubio cuya mente estaban ocupando actualmente. ¿Chan? ¿Quién se cree que es este tipo que llama a Ero Sennin-chan? El pervertido nombrado silenciosamente articuló su apodo, observando con creciente molestia cómo el viejo sapo estalló en una carcajada ladradora. Dije que cuides tu boca. Él es el maestro de Jiraiya. Espetó Tsunade, pero la risa del viejo sapo resonó libremente dentro de la oficina durante mucho tiempo. Sin embargo, no pudo eliminar la tensión de la habitación. Muy bien, viejo sapo. ¿Qué quieres decirme? Preguntó Naruto, con tono impaciente, con los ojos pegados a la pequeña figura. Fukasaku instantáneamente cerró la boca y la espesa atmósfera se renovó con mayor fuerza, asfixiando a todos los asistentes mientras el sapo levantaba sus ojos hacia el chico rubio. ¿Por dónde empiezo? Reflexionó con un susurro bajo. Los ojos de Fukasaku se desviaron hacia un lado por un largo momento, su rostro entristecido. Finalmente, liberó la sofocante quietud con un prolongado suspiro. Jiraiya-chan murió en batalla. La habitación quedó en silencio cuando la temperatura pareció bajar. Emociones extrañas los abrumaron, dejando a un lado sus propios sentimientos. Primero la negación. Luego el vacío. Y finalmente el dolor y la rabia abrumadora. La escena volvió a cambiar y, para su mayor sorpresa, se encontraron sobre la cabeza de un enorme sapo familiar. Gamabunta se movió dentro del denso humo y polvo. No se podía ver nada a su alrededor. Solo la silueta del niño era nítida, mientras estaba orgullosamente parado sobre un sapo más pequeño, su abrigo escarlata con patrones de llamas negras, se movía salvajemente bajo el enorme pergamino que estaba asegurado en su espalda. El rubio miró a su alrededor, su confusión inmediatamente los alcanzó. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el enemigo? Retumbó Gamabunta con confusión. Un nuevo sapo saltó junto a Naruto y papá instantáneamente se volvió hacia su esposa. Pensé que te había dicho que nos convocaras a Konoha. Mira más de cerca. Esta es Konoha. Los miembros de Akatsuki que mataron a Jiraiya-chan están aquí. Los visitantes se quedaron paralizados, esperando desesperadamente a que el polvo se disipara lentamente. La silueta del enorme monumento al Hokage evolucionó lentamente detrás del humo, con la quinta cabeza de Tsunade esculpida audazmente al final. Una furia devastadora reemplazó la confusión anterior en sus corazones cuando las emociones del chico cambiaron. Minato observó con indiferencia el enorme cráter donde debería haber estado el centro del pueblo. Todo se había ido. Konoha fue borrada de la superficie de la tierra. Por el rabillo del ojo, Minato vio movimiento en el suelo, y finalmente giró la cabeza para enfrentar el recuerdo nuevamente. 6 personas estaban en medio del cráter, sus cuerpos envueltos por capas de tinta negra con nubes carmesí. El chico y Tsunade estaban frente a ellos. Uno de los hombres encapuchados corrió hacia Tsunade, pero el adolescente rubio simplemente lo aplastó en pedazos con un solo golpe. Minato pudo escuchar un ruido sordo y desvió la mirada de la pelea para mirar a Jiraiya, quien cayó de rodillas en el suelo, con los ojos y la boca bien abiertos por el asombro. Eso es, está usando Senjutsu. Y está en perfecto modo sabio. Maldita sea, mi ahijado es bueno. Minato entrecerró los ojos y cerró la boca con un golpe audible mientras sus dientes se apretaban casi dolorosamente.
Sus manos se curvaron en ataques y sus uñas se clavaron en la suave carne de su palma, dejando pequeños espacios en forma de luna cuando finalmente los soltó mientras una nueva ola de emociones lo invadía. La súplica casi inaudible del niño le apuñaló los tímpanos. ¿Kakashi-sensei está en una misión fuera de la aldea? Las emociones los golpearon con fuerza en la cabeza, la esperanza que se desvanecía repentinamente fue reemplazada por tristeza cuando no recibió respuesta. Ya veo, finalmente dijo el chico entre sus dientes apretados. El repentino estremecimiento de desesperación inmediatamente volvió a aumentar la ira, burbujeando dentro de sus venas, derritiendo sus propios pensamientos coherentes mientras la furia abrumaba todos sus sentidos. Los visitantes fijaron sus ojos en la enorme y épica batalla que tenían ante sus pies. Minato observó con incredulidad y asombro silencioso cómo el adolescente atacaba con un Rasengan. Y no solo uno o los normales. Gigantes del tamaño de una casa. Entonces lo escuchó. La falda del afilado chakra del viento se mezcló perfectamente con el Rasengan. Su técnica inacabada utilizada y perfeccionada por un adolescente. Una pequeña cantidad de irritación surgió dentro de su pecho cuando la comprensión lo golpeó con fuerza. Él me engañó. Simplemente me hizo una broma cuando le enseñé el Rasengan. Sus ojos azules vagaron nuevamente hacia el monumento al Hokage hasta que finalmente giró hacia el centro nuevamente donde el joven fue capturado por la última persona con el abrigo negro con nubes rojas, inmovilizándolo al suelo. ¿Paz? ¿Justicia? Repitió el rubio en voz baja con incredulidad, pero su rostro de repente se endureció, llevando su cordura al límite. Mi shish. Mi sensei. Mis amigos. Mi aldea. ¿Cómo puedes decir eso cuando los has destruido a todos? Gritó con toda su creciente furia con la esperanza de que incluso si no podía lastimar a la persona frente a él, tal vez sus palabras lo hicieran por él. Entonces, la rabia de repente se detuvo y cambió con miseria cuando el hombre comenzó a hablar y Jiraiya incontrolablemente dio más y más pasos hasta que estuvo a una pulgada del hombre perforado, con los ojos pegados a los rasgos. Yaiko. Es Yaiko. Pero murió. Todos murieron. La adrenalina que alguna vez fluyó en el corazón y las venas palpitantes de Naruto desvaneció el dolor punzante en un zumbido sordo, desapareciendo lentamente de su sistema. El hombre observó impasible al adolescente antes de que su voz exigente atravesara el espeso silencio. ¿Cómo enfrentarías este odio para construir la paz? Déjame tu respuesta. Un nuevo recuerdo evolucionó en sus mentes, un recuerdo dentro de la memoria. Jiraiya sentado en las escaleras de una casa de madera hablando de paz, de la expansión del odio, de dejar su legado a un niño de 13 años. No lo sé, murmuró débilmente el chico. Una chica Hyuga se lanzó a la pelea y pronto cayó a manos de Yaiko. Su mente se desmayó durante un largo momento hasta que una enorme oleada de pura rabia animal los devolvió al recuerdo. Sin embargo, su visión estaba borrosa por la niebla roja. Una voz apagada y apagada resonó entre ellos. ¿Me odias ahora? Y esto desencadenó algo. La mente de Jiraiya de repente se llenó de emociones que no eran las suyas. Estas eran las emociones del niño. Ya no presenciaban los recuerdos, los vivían. Luchando entre la rabia animal, el dolor, la confusión, suplicando una respuesta, suplicando ayuda y finalmente, una desesperación inhumana. El sentimiento del dolor más profundo que jamás había sentido. La escena volvió a cambiar. Ahora estaban dentro de una alcantarilla familiar, el paisaje mental del niño que estaba arrodillado sobre el agua, acurrucado en una bola apretada en el medio, apretando su cabeza. La desesperanza aumentó a un nivel insoportable mientras profundos y extraños murmullos llenaban el aire a su alrededor, tentándolos con la oferta de redención. Liberándolo de su carga, de su lucha, de su pena. Las emociones eran tan abrumadoras y contundentes que Minato tuvo que contenerse para no acercarse a los barrotes, hundiendo las uñas en las palmas. Su mente gritaba y suplicaba rendirse, dejarlo ir, ofrecer su alma y su cuerpo, cualquier cosa para detener el dolor insoportable. Inoichi dio un paso tembloroso hacia los barrotes, su voluntad dominada por la tentación y las emociones del chico, y habría ido más lejos si Jiraiya no lo hubiera agarrado del brazo. Sin embargo, no había nadie que pudiera ayudar al niño. Poco a poco se rindió. El agua a su alrededor se ennegreció cuando un patrón de foca en su estómago expuesto se derritió. Cojeó sin emociones hacia los barrotes gigantes de una jaula, pero era solo el caparazón hueco del otrora alegre niño.
Su mano se elevó lentamente hacia un enorme papel marcado con un solo kanji, sello. Un escalofrío recorrió la columna de Minato cuando una palabra hizo eco dentro de su mente. Jinchuriki. El Hokage osciló furiosamente al borde de la aceptación y la negación redentora. Su equilibrio era inestable y un poder invisible lo empujaba aún más hacia el rechazo. Y lo dejó. Porque si aceptaba lo que el niño había dicho, también aceptaría lo que le había hecho a su hijo. Arrojar su propia sangre a la miseria, a una vida de dolor y pena. Dando a su propia carne una carga que nadie debería llevar. Una conversación se introdujo en su cansado cerebro junto con la repentina vergüenza y arrepentimiento por algo que ni siquiera había hecho. No todavía, de todos modos. Entiendo tu punto, y es lo mismo para mí. Usar a un niño para crear un Jinchuriki también es impactante para mí. Nunca haría eso de buena gana. Lo harás sin pensarlo 2 veces. No lo haré. Tal vez te enfrentarás a algo que no te deja otra opción. Si llega ese momento, lo harás sin dudarlo. Eres igual al Kazekage en más de un sentido. Si se trata de Konoha, lo tirarás a la basura tu vida con una sonrisa en tu cara. Cruzaré ese puente si lo llego. Pero con mis conocimientos actuales, no haría eso. Si llega un momento como ese, no tendrás que tomar esa decisión. Tendrás una familia que cuidar, no te dejaré morir. De repente, apareció un hombre y agarró la mano que estaba a punto de arrancar la última atadura del biju. Minato miró con total incredulidad su propio reflejo, su propia imagen en el espejo, ni siquiera un año mayor que su yo actual. Incluso la bolsa en su pierna parecía nueva, la bolsa con el pequeño bordado que Kusina le regaló después de su boda y que no se lo había mostrado a nadie. Estaba dentro de su armario, metido en el papel rojo que todavía olía a vainilla. Como Kusina, el sello está establecido de modo que si se sueltan las 8 colas, apareceré dentro de tu conciencia. No quería que eso sucediera. No quería volver a verte nunca más, Kyuubi. El pecho de Minato se apretó peligrosamente, su mente congelada por la última palabra. Quería gritarle a su propia imagen en el espejo que se callara, que se detuviera, que no dijera nada más. Sin embargo, continuó, su voz amable y emocionada. Pero, tenía muchas ganas de ver cómo había crecido mi hijo. Naruto. La sofocante desesperación y la ira desaparecieron repentinamente, y la confusión reemplazó las emociones anteriores cuando el adolescente levantó los ojos para finalmente encontrarse con los de su salvador. Se quedó mirando al hombre, abriendo y cerrando la boca hasta que finalmente pudo pronunciar la palabra que estaba buscando. Tú eres el Yondaime, ¿por qué el Yondaime sabe mi nombre? Bueno, quiero decir, te di tu nombre. Eres mi hijo después de todo. ¿Hijo? Como dije, eres mi hijo. Supongo que Sandaime nunca te lo dijo. Minato se miró a sí mismo, escuchó su propia voz y vio sus propios gestos con los ojos muy abiertos. Incluso podía oler su propio olor antes de que la escena volviera a cambiar. La alcantarilla con el furioso Bijulu detrás de las rejas desapareció y se quedaron en medio de un vacío amarillento. Los ojos de su imagen en el espejo se entristecieron gradualmente mientras observaba en silencio al chico frente a él como si tampoco pudiera creerlo ante sus ojos. Sus labios se abrían y cerraban inestablemente, tratando desesperadamente de encontrar las palabras correctas, toda su compostura gritaba de emoción. Finalmente se preparó y murmuró al vacío. Perdóname, Naruto. Minato se estremeció ante su propia voz suplicante, pero sus ojos se dirigieron hacia el chico cuando una nueva emoción estalló. Enojo. Papá, murmuró el niño en voz baja, pero aún tenía un tono extraño y de advertencia. Y de hecho, en el siguiente parpadeo, todos saben por qué. El Hokage hizo una mueca cuando el joven envió un fuerte puñetazo al estómago de su imagen reflejada, expulsando hasta el último trozo de aire de sus pulmones. ¿Por qué sellaste el maldito Kyuubi en tu propio hijo? ¿Sabes lo difícil que ha sido vivir con eso? La mezcla de emociones invertidas corrió dentro de su cabeza. Ira, traición, incluso odio. Luego, de repente, perdón y felicidad. Luego incredulidad, negación y al final, una alegría abrumadora. Finalmente, el chico se derrumbó frente a ellos por la enorme presión y la montaña rusa de emociones. Su imagen en el espejo al principio no hizo nada para consolar al niño. Se quedó allí perdido en su propia perplejidad, sin saber qué hacer para calmar a su hijo destrozado, hasta que finalmente encontró su voz. Naruto, ¿cuántos años tienes ahora? 16. El adolescente sollozó en su manga mientras intentaba deshacerse de la evidencia de su crisis nerviosa. Te he causado mucho dolor, Naruto. Lo siento. No te he causado nada más que dolor.
Soy un padre. Todo lo que puedo hacer es disculparme. Minato miró fijamente el rostro de su imagen en el espejo mientras las emociones caían. El cuidado. La vergüenza. Orgullo y amor. Está bien. Puedo lidiar con ello. Después de todo, soy el hijo de Yondaime. Minato finalmente apartó su mirada de la escena y miró inestablemente hacia un lado para encontrarse con sus dos compañeros mirándolo, y Noichi con los ojos muy abiertos y sorprendidos mientras Jiraiya observaba cada una de sus acciones, cada contracción de sus músculos, con una sonrisa triste. La escena cambió de nuevo, la montaña rusa de emociones finalmente se apagó y solo pura determinación inundó sus mentes. El rubio se enfrentaba a la forma surrealista de otra pelirroja. No existe la paz real. No me digas esto. Solo déjame capturarte, Kyuubi. Entonces romperé esta maldición. Si existe la paz, la encontraré. No me rendiré. Tú, ese es el de Sensei. Jiraiya dio un paso adelante y sus ojos se abrieron en estado de shock. Nanagato. Conan. Los tres visitantes estuvieron pendientes de la conversación entre los dos hombres durante largos minutos. Fue con asombro en el caso de Jiraiya y confusión y curiosidad con Inoichi. Con Minato, no fue nada. Se deshizo de sus emociones, las arrojó en una caja y las enterró en un pozo profundo de su mente. El pelirrojo finalmente tomó su decisión. Creeré en ti, Uzumaki Naruto. Todavía hay tiempo para salvar a los que maté cuando llegué a Konoha. Es lo menos que puedo hacer. La escena volvió a cambiar. La gente de Konoha vitoreó y gritó alrededor del chico rubio, golpeándolo, avergonzándolo y lanzándolo al aire. Se podían ver rostros familiares por todas partes. Los ojos de Minato se deslizaron a través de la amplia y obviamente orgullosa sonrisa de Jiraiya para ver la versión mayor de Inoichi en las últimas filas de pie junto a Nara Shikaku, y para su mayor sorpresa, Kakashi saltó junto a él, su ojo visible, en su mayoría tranquilo y desinteresado, ardía con pura luz. Orgullo. Minato casi se perdió el suave murmullo detrás de la máscara. Espero, Sensei, que lo estés observando desde allá arriba. Minato sacudió la cabeza desesperadamente. Una parte de su mente gritaba pidiendo aceptación. Pero eso significaría que había fracasado. No pudo proteger a Kushina. No pudo proteger a Naruto. Una pequeña y egoísta parte de su mente le dio un último empujón y cayó sobre la línea que anteriormente había estado equilibrando. Se hundió en el abismo más profundo de la negación redentora. Y por primera vez en su vida, Minato tuvo que admitir con una sonrisa amarga que era un cobarde. El intrépido Yondaime Hokage desvió la vista de la escena para observar una pequeña hoja verde a sus pies. La escena finalmente desapareció, y los cuatro hombres se encontraron nuevamente dentro del salón gigante con la enorme cantidad de pergaminos. Minato no desvió la mirada del suelo a pesar de que la hoja ya había desaparecido. Naruto tampoco miró a su padre. Sus ojos estaban fijos en sus propios pies, sin atreverse a levantar la cabeza y se miraron a los ojos. La débil voz del chico apuñaló el silencio. El futuro desde este punto, no creo que quieras ver eso. Naruto finalmente levantó la vista pero todavía no miró a nadie ni habló. Fue Inoichi quien rompió el silencio con su voz quebrada y cansada. ¿Quién era la chica rubia? Naruto miró hacia Inoichi con una sonrisa triste en su rostro. La sala desapareció y se encontraron en las calles de Konoha. Una versión más joven del chico rubio, tal vez de unos 15 años, caminó al lado de la kunoichi de cabello rosa de ese recuerdo mientras llegaban a su destino y entraban a la familiar florería. La chica rubia detrás del mostrador arrojó su cabeza hacia ellos con una amplia sonrisa, su larga cola de caballo seguía con gracia el movimiento de su cabeza. Oye. Naruto Baka. Chica de la frente. Un resoplido furioso salió de la kunoichi de cabello rosado antes de golpear a la chica que aún sonreía. Solo los brazos de Naruto alrededor de su cintura impidieron que la pelirrosa golpeara a la chica detrás del mostrador. Ino. ¿Qué te pasa? ¿Quieres suicidarte? La garganta de Inoichi se apretó incluso cuando ya sabía la respuesta a su pregunta. Sus ojos estaban fijos en los rasgos de la chica, sus brillantes ojos azules, su cabello platino. Tenía la misma sonrisa amplia y descarada que su madre. Estaba tan ciego. Estaba completamente ciego. Oye, último. No necesito tu consejo. El adolescente rubio se congeló, entrecerró los ojos y simplemente soltó a la kunoichi de cabello rosado que luchaba para responder a la ofensiva. Inmediatamente comenzó una pequeña pelea entre las dos chicas, y después de un golpe más, el chico rubio también comenzó a gritar. Una nueva voz resonó dentro de la pequeña tienda, deteniéndolos en su movimiento.
Quizás era más viejo y más áspero, pero definitivamente pertenecía a la imagen casi reflejada de Yamanaka Inoichi, quien acababa de entrar a la pequeña tienda. Yamanaka Ino. ¿Qué diablos está pasando aquí? La chica rubia echó la cabeza hacia un lado para encontrarse con la mirada severa y penetrante de su padre. Solo estábamos hablando. El shinobi dejó escapar un suspiro de cansancio y se frotó las sienes. Ino. Compórtate. A veces eres como tu madre. Pero papá. Inoichi hizo una mueca, pero su expresión lentamente se suavizó hasta convertirse en una sonrisa paternal y orgullosa. Ella será fuerte. Ella lo superará a él y a todas las generaciones anteriores. Sin peros, señorita. La imagen lentamente se desvaneció una vez más, revelando al adolescente rubio que no se había movido de su lugar. Jiraiya se aclaró la garganta para llamar la atención de Naruto. ¿Podemos ver a Kurama? El adolescente obedientemente giró la cabeza para mirar a su padrino. Sus ojos se abrieron ligeramente y sus músculos tensos se relajaron cuando notó la suave sonrisa en su rostro. Una sonrisa igualmente pequeña apareció en el rostro de Naruto mientras les hacía señas para que lo siguieran. Condujo al pequeño equipo hasta el final del pasillo. Minato los siguió como un robot, sus ojos azules vagando hacia un pequeño cajón al final, leyendo inconscientemente los títulos de los pergaminos. Técnicas que nunca había visto, técnicas que Toroku nunca había usado. Todas las técnicas se desarrollaron a partir del Rasengan. Una pequeña cantidad de orgullo comenzó a surgir dentro de su pecho, pero inmediatamente lo empujó de regreso a donde venía. El Hokage sacudió lentamente la cabeza y continuó siguiendo al chico automáticamente sin decir una palabra hasta que llegaron a la orilla de un gran parche con suave hierba verde, balanceándose tiernamente junto con las elegantes ramas de los árboles de mimbre. La mente de Inoichi inconscientemente comenzó a observar el aspecto de su paisaje mental original para analizarlo más a fondo. Gruesos arbustos de hiedra crecían en las tuberías y las paredes de concreto que estaban salpicadas de hongos en las grietas, y también podía ver algunas tuyas aquí y allá cubriendo el duro ambiente, pero todos estaban cubiertos por gigantescos mimbres y cipreses. Esta era la verdadera conciencia del niño. No, Naruto. Lazos y amistades importantes que poco a poco fueron superando la evidencia de la dura infancia, la soledad de la misma, pero también estuvo envuelta por el dolor. Un ceño fruncido apareció en el rostro del interrogador. Sus ojos viajaron hasta sus pies, donde notó que no estaban parados sobre el pasto como pensó al principio, el prado estaba hecho de tréboles blancos. Promesas. El campo verde estaba salpicado de varias flores aquí y allá, dientes de león, símbolos de fidelidad y felicidad, azafranes como signo de alegría, margaritas que significaban inocencia, pureza, fe, alegría, sencillez, pero todas ellas estaban en su mayoría al frente del fondo en un orden recto y solo aquí y allá mezclado con las otras partes del paisaje mental. Y eso significaba que estaban fingiendo. Una máscara de felicidad que el niño llevaba antes. Inoichi entrecerró los ojos una vez más, ordenando sus pensamientos confusos. Pero el paisaje mental anterior y obviamente nuevo también contiene todo eso, pero no en las mismas líneas rectas. Habían crecido de forma natural y caótica. Esas no eran una máscara. El niño estaba muy feliz aquí. Él era realmente el chico rubio alegre, tranquilo y siempre sonriente. El adolescente se aclaró la garganta, sacando a Inoichi de sus pensamientos, y se hizo a un lado para cruzar los brazos frente a su pecho, obviamente esperando que sucediera algo.